Hola, ¿cómo va su día? Muchas gracias a los presentes por estar, por la puntualidad también. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Mi idea es que sea una clase breve, pero participativa. Ya no veo necesidad, en este caso, de proyectar, porque básicamente es comentarles algunas cosas en cuanto a qué información considerar dentro de las cartas de presentación, dentro de los correos de seguimiento y aplicación a distintas vacantes, ¿sí? Independiente del área, eh, también es necesario considerar que para todo es el mismo sistema, ¿sí? El mismo sistema de aplicación en cuanto a cómo nosotros, como postulantes, como aplicantes, añadimos valor a una empresa, ¿sí? Quisiera saber, acá de los presentes, en qué área están, si tienen experiencia laboral, a qué se han dedicado, algunos están estudiando programación, otros llevan años acá, se encuentran buscando empleo. Ahí sí me pueden escribir al chat o abrir sus micrófonos también. Es válido, no se preocupen. No sé si hay alguien acá que pueda comentarnos por el chat. Wow. Emma, ¿y en este momento te encuentras trabajando en tech? Ujú. Acá, Guasu dice que es aprendiz de programación también. Así es que les agradezco mucho que lo comenten, porque como mencioné la mentoría pasada que me tocó dar, creo que fue en julio, ha pasado semanas ya, de eso estoy migrando de sociales a tech. Y de ahí el por qué mi cuenta de Twitter es una social en tech. Eh, Comentarles un poco que ese proceso en general se da mucho porque también estoy siendo analista de perfiles tech para empresas chilenas. Aún no me ha tocado la fortuna de internacionalizar esto, pero sí me he dado cuenta que es el mismo sistema, es el mismo protocolo, comentándolo con colegas de recursos humanos latinoamericanos. Me comentan que siempre hay tres cosas principales a las que tech, los que trabajan, los que están estudiando o los que son de área más contable, tienen un tema importante ahí, que es la presentación, cómo tú te presentas, cómo organizas tu información en un documento y luego cómo te presentas mediante una cover letter o una carta de presentación y cómo envías
esa aplicación, ya que ahora está tan de moda el tema de la inteligencia artificial, de estos software que nos ayudan a los reclutadores a poder ahí tener como un filtro más acotado. Sí, se nota que hay aspectos que mejorar de ambos lados. Entonces, igual, sí, acá todos estamos estudiando o alguno ya lleva años acá, es importante mencionar que siempre hay algo que aprender y que mejorar. Comentarles igual que estoy en proceso paralelo, mientras estoy estudiando programación, de internacionalizarme como Human Resources. Y me llama la atención que hay una diferencia entre cómo nos presentamos los latinos a cómo se presentan o nos presentamos aquellos que queremos insertarnos en el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos o europeo, en relación a que ellos son muy concisos, son muy de te pregunto esto, y me tienes que responder esto y esto otro. En cambio nosotros, como latinos, como buenos latinos, damos mucho contexto. Y eso no es malo, pero sí de pronto se pierde la finalidad del proceso. Entonces, dicho esto, no sé si hay comentarios, por favor, vayan escribiendo al chat o interrumpiéndome, porque les voy a mencionar unos hacks que me compartió Talent Prospect. Estamos ahí también trabajando al respecto en un proyecto piloto. Somos 12 personas ahí, así que espero más adelante tenerles novedades al respecto. Pero en general, ¿qué hay que considerar para temas de aplicación? Es optimizar el currículum, optimizar plataformas como LinkedIn y todas las otras plataformas, por ejemplo GitHub, también tenerlo ahí bien potente. Bien potente en el sentido de que es potente. Potente es tener una estructura, tener proyectos bien definidos, proyectos con un sello personal, tener también todo accesible. Y digo accesible porque de pronto uno, y me refiero a mi yo de años atrás que no tenía estos conocimientos que tengo ahora, se centra solo en poner, me dediqué esto, estudié esto y listo. Siendo que hoy en día, gracias a la tecnología, hay ATS, software que escanean el CV de manera automática y le dicen al reclutador, este candidato sí, este candidato no, y es ahí donde el reclutador tiene que entrar a seleccionar y ver cuál es el prospecto para poder entrevistarlo y efectivamente que participe dentro del proceso de selección. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque hay personas que los he visto en Twitter ahí dando comentarios diciendo que nunca los llaman o les llega un correo automático. Y es justamente porque pasa que uno solo se queda con esta información, con cómo se presentan o se presentaban los currículums años atrás, y eso es momento de cambiarlo, ¿sí? Entonces, la primera recomendación para un buen proceso de aplicación es tener un CV optimizado, plataformas ya mencionadas, también optimizadas con palabras claves que le indiquen a los reclutadores o a los sistemas que ustedes están disponibles para, ¿sí? Y las cartas de presentación principalmente son muy fáciles de hacer si sigues la estructura básica. Por ejemplo, dirigirte a la persona, si sabes el nombre de la persona, colócalo al principio. Luego después, si sabes el nombre, por ejemplo, del cargo que tiene la persona, también colocarlo. Y muy importante, presentarse brevemente. Presentarse no es decir, soy tal persona, tengo tantos años de experiencia,
y esto, sino que presentarte, dar tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, tus aspectos de mejora, que también es importante, y eso aplica para otra clase, otro taller. Sí hay aspectos que mejorar en base a cómo uno se prepara para las entrevistas, ¿sí? Entonces, la preparación de entrevistas es todo un acontecimiento para que lo tengan en consideración. Pero volviendo al tema de las cartas de presentación en general, seguir la estructura del saludo, de la presentación, y luego el contenido es básicamente decir por qué tú añades valor a la empresa, qué es lo que sabes de la empresa, y cómo lo que tú sabes más lo que la empresa te ofrece puede ser un tema de valor, un producto, y ya por ejemplo nos vamos nuevamente a todo esto que mencionábamos de páginas web o proyectos de usuario, por ejemplo. También es importante que ustedes señalen qué hacen ustedes ahí, cuál es la diferencia, por qué se diferencian de otros candidatos y por qué también ustedes generarían un impacto que a la empresa le permita crecer. Y ese crecer, verlo siempre desde una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Que tanto ustedes como la empresa puedan adquirir conocimientos, recursos, networking también es importante señalarlo, porque a veces uno se genera expectativas en base a las habilidades técnicas, siendo que las habilidades técnicas en tech sí son demandadas, pero no sirve tener habilidades técnicas si no tienes soft skills. Y también si tienes soft skills, no te sirve tenerlas si no tienes una hard skill que te posicione ante el mercado laboral. Yo sé que es difícil asumirlo, pero es así. Y por supuesto también la mejora constante de tomar formación complementaria, de aprender, de comentar y de hacer comunidad justamente como lo estamos haciendo ahora. ¿Sí? Los correos de presentación o seguimiento ya casi no se están utilizando por justamente lo que les mencionaba, de que están los software, pero aún así hay empresas, principalmente latinoamericanas, que te llevan a postular, a aplicar vía correo electrónico. Y es importante la redacción, es importante que señales el nombre de la persona, vuelvo a reiterar, o el departamento al cual te estás dirigiendo. También es importante señalar que va a estar siempre relacionado tu especialidad versus la descripción del cargo, ¿sí? Un consejo que también me dieron esta semana es que al momento de plantear un correo en la redacción, vayan las palabras claves de la vacante, ¿sí? También es importantísimo señalar que siempre debes ofertar al reclutador o al analista, que ambos igual hacemos, ambos cargos hacemos selección de personal finalmente. Es importante que tú le digas qué es lo que a ti más te llamó la atención de la empresa, cómo los conociste, si llegaste a ellos por redes sociales, un amigo te refirió, porque viste la vacante en internet, etc. ¿Sí? Por supuesto, un detalle importantísimo es cuidar la ortografía, puntos más. Y lo más importante, por favor, que no se les vaya a olvidar, es ponerle asunto al correo, ¿sí? El asunto debe ser breve, debe ser, por ejemplo, aplicación o postulación, nombre de la vacante y modalidad hoy en día. Está muy de moda esto de que sea remoto, híbrido. Ya casi ninguna empresa está viendo el tema de volver presencial 100%, a lo menos acá en Chile. Pero sí hay empresas que te dicen, por ejemplo, qué asunto debes colocar en la vacante.
Y finalmente, eso crea spam. A mi parecer, y se los digo muy honestamente, genera mucho spam el que tú coloques la modalidad en el asunto, ¿sí? Así es que, por lo menos ahora, esas serían mis recomendaciones. Verificar que, por supuesto, el archivo esté adjunto es importantísimo. No es necesario que adjunten otros tipos de documentos certificados, ¿ya? Porque principalmente esos currículums, como les digo, lo analiza una persona, los contrasta con otros candidatos y ya después que se contrastan con otros candidatos pasan a el contraste con la descripción del empleo en general, de las funciones. Y ya después de eso, recién si es que tu perfil se ajusta netamente a lo que dice la vacante, te llaman. ¿Sí? Eso es a consideración para que no se asusten en caso de que, por ejemplo, ustedes apliquen a X vacante y no los llamen o les llegue un correo automático diciéndoles muchas gracias por aplicar, estaremos en contacto y al siguiente momento les llegue un correo diciéndoles que no fueron seleccionados y sea un correo automático. ¿Sí? No sé si hasta acá hay dudas, consultas, reclamos, voy muy rápido. Entonces, ahí, por favor, consideren que esto aplica para todo tipo de empleo, sea que iniciándote o no. ¿Hay un micrófono abierto, Yo. Brenda? Nada más que lo tenía en mute. Sí, Sí. nada más tenía una duda porque hace poquito me pasó precisamente esta situación de que apliqué a ¿Sí? un trabajo y me llegó inmediatamente el rechazo. Entonces, en esos casos, si realmente se podría hacer otro intento, o sea, como para ver si cambiando algunas palabras del currículum, puede pasar cierto filtro. Sí, sí, de todas maneras sí. Mi recomendación cuando les pase eso es revisar en primer lugar la descripción del empleo, o de la oferta en este caso, revisar la descripción de la compañía. ¿Por qué la descripción de la compañía? Porque la estrategia es que cada vez que un reclutador o alguien les diga cambien eh, cambien el nombre de su posición al nombre de la vacante, porque Ajá. el propio programa va a hacer el filtro. ¿Sí? Ok, sí. Y en promedio, y eso tampoco lo sabía y se los comparto, un amigo que también es reclutador, me dice, los ATS al menos, o un reclutador a lo mucho le va a dedicar 7 a 10 segundos a tu currículum. Mm. Entonces, tiene que ser muy estratégico. Y acá no sé si hay alguien de marketing escuchándome o si lo van a ver, lo van a escuchar en las grabaciones, pero marketing tiene un punto a favor porque aunque suene crudo, ya esto es como la cuarta vez que lo digo en la semana, porque me tocó preparar entrevistas. Aunque suene crudo, tómenlo como que ustedes son un producto, son el mejor producto y se deben vender, ¿sí? De forma escrita, de forma presencial, de forma telemática, en conferencias, en entrevistas de empleo, etc. Siempre ese concepto de marketing, eh, déjenlo bien establecido, porque finalmente van a tener que enfrentarse a un mundo laboral, a un mercado laboral cada vez más demandante, ¿sí? Y más demandante, ¿por qué? Porque también, así como avanza la tecnología, van a haber nuevas habilidades en demanda y también van a estar las clásicas habilidades en demanda. No sé si ahí resuelvo tu duda, Brenda. Sí, sí, muchísimas gracias. Voy a como quiera tener todos los apuntes aquí de lo que estás mencionando. Porque sí, o sea, a veces uno se queda como con la idea de que, wow, o sea, yo literalmente me estaban escribiendo en la vacante y de repente como que me dicen de que siempre no. Sí, de todas maneras, lo importante acá es que lo hagan, ¿sí? Sí. Como dice por ahí Yoda en Star Wars, yo soy muy fan de Star Wars, las cosas se hacen o no se hacen, pero nunca se intentan. Porque Okay. me tocó vivenciarlo.
Porque cuando uno intenta las cosas, siempre tiene un miedo a hacer las cosas. Siempre hay un miedo al rechazo, quizá, hay a un temor a que quizás esto no resulte. Entonces, cuando tú tomas la decisión de hacer las cosas, ese miedo desaparece, ¿sí? Y hay más enfoque en decir, soy capaz, voy a hacer esto, voy a tomar en cuenta esto y ya, y sale. Así es que muchas gracias por la intervención, Brenda. No sé si acá de los presentes hay otra persona que quiera aportar algo, comentarios. Bueno, yo nada más quiero comentar una cosa más porque me he estado dando cuenta que yo creo que en cuanto tengan la primera idea de cambiar de trabajo, lo hagan. O sea, no se esperen a estar realmente en la necesidad, porque por lo que veo es un proceso bastante complicado y tienes que tener mucha preparación. O sea, personalmente desconocía todos estos procesos, entonces sí, o sea, no se esperen. Yo pienso que comiencen en cuanto les dé la idea de apuntar a un trabajo con empresas extranjeras. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. De acuerdo, eh, es difícil, pero se puede, se logra. Y también es necesario tomar riesgos, ojo ahí, porque a veces estamos acostumbrados a tomar o a seguir en una línea de trabajo, sea la industria que sea, el área que sea, y queremos hacer cosas, pero no nos permitimos salir de nuestra zona de confort. Esa es otra cosa. Eso da para otras mentorías. Ya hay, gracias Brenda, porque ya hay temas para 2 o 3 mentorías más. Yo tengo una duda sobre esas mentorías, ¿cómo las están organizando? ¿Cómo podría yo aplicar a una? Son mentorías grupales como esta, Ah, ok. ¿sí? Ah, ok. Son gratuitas para las personas del servidor y las estamos fijando según disponibilidad. Ahí, antes de iniciar la clase, le comentaba a Emma que, bueno, me encontré en un minuto de mi vida este año trabajando en 3 lugares, en la misma compañía, pero en 3 posiciones distintas. Entonces, tuve ahí un tema con los tiempos, pero ya espero estar más organizada este segundo semestre y ojalá dar una mentoría cada 15 días. Sería los días sábados, ya para que lo consideren. Ahí tengo que ver si con el staff, con Emma, con Fran, qué disponibilidad hay, pero sí siempre serían por lo menos conmigo los fines de semana, ya que trabajo de 9 a 6 de lunes a viernes. ¿Sí? Ok, perfecto. Que eso, volviendo al tema, no sé si hay preguntas, consultas del chat. Marcelo dice, excelente. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más agregar? Agregar que es importante que la descripción del correo, que el cuerpo del correo, sea súper breve. ¿Breve en qué sentido? No más de un párrafo, por favor. ¿Por qué es difícil encontrar empleo? ¿Por qué? Porque tú puedes tener formación en lo que tú quieras, en etcétera. Pero si no te especializas en algo, si no creas valor, si no tienes un proyecto que pueda decir, wow, esta persona es tal profesión, tiene esta especialidad y su aplicabilidad fue esta en el proyecto tanto, en X fecha, en X compañía, cuesta más. Lo mismo, por ejemplo, con las habilidades en demanda, que de hecho lo vi en temas de... en un hilo de Twitter también, en las demandas, en las tecnologías en demanda, porque finalmente no se trata de la formación, se trata de lo que haces con lo que sabes, ¿sí?
el por qué es encontrar, el por qué es difícil cuando pasas distintas entrevistas. Puede ser por qué, por varias razones. Primera, es la experiencia. ¿Sí? El nivel de experiencia cuesta muchísimo que las empresas se abran a talentos juniors, ya principalmente recién egresados, pero que no tengan experiencia laboral en un área, les cuesta muchísimo. Segundo, ¿por qué cuesta tanto? Porque hay empresas con sesgo, ¿sí? Sesgo, ¿en qué sentido? Sesgo porque eres mujer, porque eres hombre, porque eres trans, porque no hablas inglés, porque sí hablas inglés, pero tu inglés no es tan bueno, porque tuviste X experiencia y luego hay unos meses en los que no trabajaste y luego volviste a aplicar, pero no tienes la cantidad suficiente de experiencia. También puede ser porque hay compañías, sobre todo las internacionales, que tienen una descripción establecida, ¿sí? Tienen una descripción establecida y si la persona no calza con todos los requisitos que pide la vacante, es muy difícil que te contraten. Y lo digo, por ejemplo, con empresas como Deloitte, como Google, que tienen estándares altos. O sea, Microsoft, por ejemplo, les cuento una anécdota. Yo apliqué a Microsoft Chile, que es el país donde me encuentro actualmente, pero decía la vacante que tenías que tener un mínimo de años de experiencia, el cual obviamente para mí, que egresé, no sé, por allá por el 2019, 2018, o sea, no aplica porque no, es imposible que tenga esa cantidad de años de experiencia. También habla de los certificados que piden. Y también es importante que pierdan el miedo al rechazo, pierdan el miedo a la frustración. Yo sé que a veces cuesta muchísimo que ustedes y yo, no me refiero a solo ustedes, sino que a mí también, pero a que nosotros perdamos el miedo al rechazo, porque sí o sí nos va a pasar en alguna industria, nos va a pasar que vamos a querer un puesto y no lo vas a tener en cuanto también tú te cierres personalmente a ciertas cosas, ¿sí? Principalmente también van los criterios de los reclutadores, va en cómo te presentes, en cómo sea no tu forma de ser, sino que tu forma de presentar. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, las, eh, las, las actitudes principalmente, cómo enfrentas las entrevistas, si eres cortante, si eres una persona amigable, si eres una persona que realmente está comprometida con la empresa, está comprometida con los valores de la empresa, sí vas a tener más chance de hacerlo. Entonces, de pronto ojo ahí porque lo importante no es que te veas desesperado o te veas frustrado en una entrevista, ¿sí? No porque hayas tenido malas experiencias durante tanto tiempo quiere decir que no vas a encontrar un empleo. Y eso se ve muchísimo, por ejemplo, en personas que terminan una carrera universitaria y pretenden que de la noche a la mañana egresas, vas a tener un empleo. Y eso es un mito que ya lo quiero derribar, porque finalmente ni un título universitario, ni todas las competencias y la preparación te garantizan tener un empleo. Y ojo ahí, porque también tener un empleo en este minuto no significa en ningún caso que ese empleo lo vas a tener el resto de, no sé, 10 años más o toda tu vida como se pensaba antes. O sea, si se dan cuenta, las generaciones anteriores son 20 años, 30 años, 40 años dentro de una empresa, lo cual en este minuto no se da porque la lógica del mundo cambió. ¿Y por qué lógica del mundo? Lo digo por los avances en tecnología, por los conflictos bélicos, lo digo también por la forma en la que se hacen las cosas. Hoy en día tenemos la fortuna de estar en un minuto que nos permite
poder emplearnos estando en Latinoamérica, trabajando para Europa, trabajando para Estados Unidos, o también las relocaciones, es decir, que dejes tu país y te vayas a algún otro a trabajar de forma segura, porque la empresa te respalda, están los procesos de visa, porque también tienes acceso a otras oportunidades culturales, otras oportunidades formativas. Entonces, también ojo ahí con eso, vuelvo a decir, porque al final, en este minuto, quien no trabaja en sí mismo con competencias, con habilidades blandas, pero al mismo tiempo las habilidades fuertes, el propio sistema o el propio mercado laboral lo va a ir votando, ¿sí? Eso tenganlo presente, el tener esa capacidad de aprender constantemente, de ser adaptables al cambio, los va a ir generando, les va a ir generando nuevas oportunidades y también nuevas competencias y la posibilidad de ser visibles a distintos reclutadores o distintas empresas, ¿sí? Entonces, eh, quizá las entrevistas por plataforma te refieras a también estas formas como Aira, quizás en las que tú dejas el como, o sea, te grabas y te presentas y tal, y eso es más de cuidado, porque finalmente tienes que tener las habilidades para causar una impresión. Yo sé que ya eso debería haberse eliminado, pero estamos en un momento en el cual tú debes responder a lo que se está solicitando, ¿sí? Dicho esto, no sé si hay más comentarios, porque en honor al tiempo también la idea es que esto no sea pesado, no sea algo de bombardearlos con información. Así es que no sé si hay más, si alguien puede activar el micrófono también, ya que ahí dicen que no, Merlo dice que no se puede activar el micrófono. Brenda, Cody, bien, al parecer no. Entonces, si no hay más comentarios, no sé si alguien quiera terminar con alguna observación también. Emma, si estás por ahí para poder cerrar. XD. ¿Ah?
Manuel, creo que Emanuel no está por ahí, así es que, bueno, tenía presupuestado 30 40 minutos, así es que muchas gracias a todos los presentes. Merlo, si quieres seguir o algo, está la red de Watermelon, lo puedes mencionar ahí en los canales, o también seguir los canales de la comunidad en Twitter, las cuentas, ahí estamos todos los mentores. Ya, así es que les agradezco a todos por la asistencia, por el tiempo también, y espero que hayan tenido ahí algo donde anotar algunos tips. Yo sé que son varios, sé que esto da para mucho más, pero espero haber contribuido a su crecimiento a nivel laboral en esta oportunidad. Muchas gracias. Sí, Brenda, lo voy a tener en cuenta. Como les comentaba durante la mentoría, ahí voy a estructurar más fechas y más temas también a medida que vaya teniendo más eh, resolución en los procesos que estoy llevando a nivel profesional. Así es que ahí también les voy a estar compartiendo mi experiencia y también algunos tips a considerar.